decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás de mí. La cruz delante y el mundo atrás de mí. La cruz delante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás de mí. La cruz delante y el mundo atrás de mí. La cruz delante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga una vez más. Para mí es un placer dirigirme a usted y yo quiero en esta tarde meditar sobre uno de los temas fundamentales de la vida cristiana que nos ayuda y nos aporta en el crecimiento. En realidad son varios, pero quiero enfocarme en uno inicialmente y es la vida de oración. La Escritura nos invita a orar constantemente, la Escritura nos invita a, si alguno está afligido, haga oración. La Escritura nos invita una y otra vez a orar sin cesar. Al leer o al oír esos textos, entonces podemos evidenciar que la oración es fundamental, es algo importantísimo en la vida del cristiano. Quiere decir que un cristiano, si no ora, va a ser un cristiano que se va a estancar. ¿Por qué la oración es tan importante? Tal vez deberíamos empezar con esa pregunta. ¿Por qué?
¿Qué tiene la oración que es tan importante en la vida del Hijo de Dios? Por supuesto que la oración tiene que ver con relación con Dios, con intimidad con Dios, y no solo eso, sino que genera una dependencia total de Dios. Y viene el otro factor, que es la palabra, que lo veremos a su debido tiempo. Pero ahorita quiero centrarme en la oración y permítame orar y dar paso entonces a la lectura de la palabra y la meditación. Padre, ayúdanos en esta tarde a meditar en el consejo tuyo, en la sabiduría tuya. Danos entendimiento, danos inteligencia, danos sabiduría, para que todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a compartir, sea guiado por tu Espíritu. Toma control de mis hermanos, toma control de cada uno de ellos y permite, Dios, Señor, que venga un despertar espiritual en cada uno para que haya una vida devocional, una vida de oración vívida y constante, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Quiero enfocarme en la lectura de Lucas 18, pero vamos a estar viajando en algunos textos también desde el 17, pero quiero enfocarme primero en el capítulo 18, verso 1 de Lucas. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego vamos a ver la parábola, pero quiero enfocarme en el por qué se dio esa parábola y por qué el Señor le refiere esa parábola a los discípulos bajo un tema específico. Necesitan orar siempre y no desmayar. Cuando nos hacemos esa pregunta de esa necesidad, ¿qué es lo que el Señor está tratando de transmitir? Vamos a tener que ver un poquito el contexto y nos vamos a dar cuenta del por qué el Señor da esa parábola. En el capítulo 17, verso 20, por lo menos hay 3 razones por las cuales el Señor les dice: tienen que orar, tienen que orar, tienen que orar, porque el contexto nos advierte de 3 cosas que iban a venir para los discípulos y que solo a través de la oración ellos podían sostenerse. El primer aspecto, vea el verso 20 del capítulo 17 conmigo. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos de Dios entre vosotros está. Y les dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayas ni lo sigas, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ahora vea qué interesante lo que está pasando acá, porque la parábola es detonada por lo que está pasando acá. Y lo que está sucediendo es que el Señor, los fariseos le preguntan con respecto al reino, y usted va a estudiar en su casa y se va a dar cuenta que había un fulgor en el corazón de toda la población en ese momento, porque estaban esperando a ver la venida del reino, y ellos creían que ese reino era inmediato y que Cristo era un reino político. Y Jesús claramente les está haciendo ver que su reino no es de esta tierra. De hecho, el capítulo 19 les va a hablar otra parábola con respecto a un noble que se va a lejanas tierras y entrega su reino a unos criados, dándoles a entender que su reino no iba a venir de manera eminente como ellos pensaban, sino que el reino ya estaba entre ellos, porque el reino en este momento no era un lugar, era Cristo morando en el corazón por el Espíritu Santo. Y ese reino irrumpió en el corazón de la humanidad, de aquellos que creen en Jesús, por la obra redentora. Cuando Cristo murió y resucitó, el reino de los cielos vino a nuestros corazones, de tal manera que hoy el reino de Dios entre nosotros está. En ese momento el reino de los cielos estaba en medio de ellos, en la persona de Jesucristo. Pero Cristo iba a ser quitado, iba a ser llevado, Cristo iba allá a ir al Calvario y después iba a ser glorificado. Entonces Jesús les está advirtiendo a ellos que el reino de los cielos no iba a venir con advertencia, porque no era un lugar específico, no era algo que véanlo allá o vayan allá, o bien
tengan mucho cuidado, les hace ver de que algunos van a comenzar a desear tanto la venida o el día de estar con el Hijo de Dios, que era Cristo en ese momento encarnado. Dice que ellos anhelaban verlo, que entonces Él les dice, tengan mucho cuidado, aun cuando les digan, mírelo, allá está el Señor, tengan mucho cuidado, no vayan, porque cuando Él vuelva a venir, Él iba a venir y todo ojo lo iba a ver. Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor? Oren constantemente, porque casi que les está haciendo ver, yo voy a ser quitado y ya ustedes no me van a ver físicamente y van a tener que tener una relación estrecha conmigo a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a tomar el lugar del Hijo, entonces viene a ser el intercesor o el mediador, mejor dicho, entre Cristo y la iglesia. El Espíritu Santo viene a ser el otro consolador. Ahora, cuando Jesús les dice, no vayan ni sigan, no, que mire que allá hay un tal Mesías, que mire que allá hay otro, no vayan. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, el Hijo del Hombre, cuando venga, todo el mundo lo va a ver, no va a pasar desapercibido, todo ojo le verá. Ahora, hagamos un alto, un pequeño momento para que usted reflexione en esto. ¿Por qué debemos orar siempre? Porque ahora ya no tenemos a Cristo físicamente como lo tenían los discípulos. Los discípulos, mientras que Jesús estaba, ellos no necesitaban orar porque estaba ahí en medio de ellos. De hecho, en alguna ocasión le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban ni oraban como los discípulos de Juan. Le dicen, los que están de fiesta, de bodas, no necesitan, pero cuando el novio se quite, entonces lo van a hacer. Y ahí Jesús les está advirtiendo que Él va a ser quitado y que ahora ya no lo iban a ver físicamente y que no lo buscaran más físicamente. Porque cuando Él volviera físicamente iba a ser evidente para toda la humanidad. Pero que tuvieran cuidado, les está diciendo, con esas personas que le dicen, uy, allá está el Hijo de Dios. No lo sigan, no vayan, porque cuando Él venga va a ser como un relámpago que va a resplandecer de extremo a extremo. Así va a ser la venida del Hijo del Señor. Pero sí deben estar orando y deben estar ayunando y esperando la venida del Señor en oración. Ahora el Señor está en lo secreto del corazón del hombre, ahí en el lugar secreto. ¿Por qué debemos orar? Porque, hermanos, cuando estamos en momentos peligrosos, momentos de gran apostasía, estamos en momentos de cumplimientos proféticos, y en este momento es necesario que la iglesia ore sin cesar, ore siempre, ore sin desmayar. Porque en cualquier momento va a aparecer en la escena mundial alguien que se va a hacer llamar el Cristo, o alguien que se va a hacer llamar el que va a solucionar toda esta situación. Y lo peor es que si la iglesia no está firme, muchos se van a ir en pos de eso. Tengan mucho cuidado, hermanos. Cuando Cristo venga, va a ser evidente, todo ojo le verá, va a ser como el relámpago que resplandece de un lado a otro y nadie va a quedarse con la duda. Pero tenga mucho cuidado, porque ya hoy andan muchos falsos cristos, muchas falsas personas llamándose a sí mismos Cristos, cuando en realidad solo hay uno, y es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que un día vendrá y nos tomará para sí mismo y nos llevará juntamente con Él. ¿Qué debemos hacer ahora? Orar siempre para no caer en la tentación ni en el engaño que se está dando. Estamos en tiempo de gran apostasía y es necesario que nosotros pasemos este tiempo de gran apostasía en oración, en meditación de la palabra. El verso 24, el verso 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, porque como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y está hablando en los días antes de que Él venga. Comían, bebían, se casaban, se daban a casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y se destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, el pensamiento viene en la misma línea. Oren ustedes, porque el día menos esperado el Señor vendrá. Pero tienen que perseverar en oración por una primera razón, porque Él iba a ser quitado, Él iba a ser llevado a la cruz, iba a morir, iba a ser glorificado y ya no lo verían más. La segunda razón
es que vienen aspectos interesantes que van a suceder ahí. Que las generaciones antes de que Cristo venga se iban a manifestar en una conducta ya no solo como Sodoma y Gomorra, sino también como la generación de los tiempos de Noé. Y hermanos, si usted hace un alto en este momento, se da cuenta que el carácter de los hombres de este tiempo son semejantes al carácter de los hombres del tiempo de Lot, o el carácter de los hombres y las mujeres del tiempo de Noé. Y aquí lo revela. En el tiempo de Noé nos dice que la gente comía, la gente bebía, la gente se casaban, se daban a casamiento, dando a entender que no había una cuestión de integridad hacia el matrimonio, sino que se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se entregaban unos a otros. La gente creía que no iba a pasar nada, que ellos tenían control de su propio destino. Esa generación, y unido a la generación del tiempo de Lot, dice, y en el tiempo de Lot comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta que Lot salió de Sodoma. Ahora vea qué interesante, el carácter de esas dos, la unión de esas dos generaciones se está manifestando en este tiempo. Gente que ya no valora el matrimonio, gente que cree que ellos tienen el control de su vida, gente que lo único que se preocupa es por el presente, por el dinero, por el materialismo. Sencillamente gente que ya no tiene una conciencia de eternidad, han endurecido su corazón. Pero déjenme decirle que ahí es donde Jesús le dice a los discípulos: oren sin desmayar, oren constantemente, porque ese carácter de esas generaciones se va a manifestar en los últimos días, y no solo eso, sino que va a corromper el corazón de mucha gente. Es triste, hermano, pensar que hay muchos cristianos que han tomado casi que este tipo de comportamiento. Es cierto, la iglesia sale del mundo, porque del mundo vienen las almas, pero la iglesia no puede permitir que el mundo se meta en medio de ella. Debemos orar para mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Es cierto, todos hemos salido del mundo en que estábamos sumidos, perdidos en delitos y pecados, pero Dios nos trasladó, dice Pablo, de las tinieblas a su luz admirable, por lo cual no podemos nosotros seguir en la misma manifestación del carácter de los hombres de este siglo. No, hermanos, más bien debemos reprender todo eso. Como Pablo le dice a Timoteo: sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, impetuosos, y una serie de listas que hay en el 1 Timoteo 3, en donde Pablo advierte totalmente a su hijo Timoteo que tenga mucho cuidado. Y es que, hermanos, tenemos que tener cuidado porque la conducta de los hombres de este tiempo nos obliga a nosotros a orar y a orar y a orar, constantemente orar, hermano. No podemos nosotros descuidarnos en este tiempo. No podemos nosotros dar simplemente por hecho las cosas. Debemos ser fervientes en la oración. Es a través de la oración que Dios nos dará discernimiento, nos dará entendimiento. Es 1 Timoteo capítulo 4, donde Pablo advierte a su hijo de lo que iba a venir en los últimos tiempos. Y así es como entonces, cuando Jesús dice: oren siempre, oren en todo tiempo sin desmayar, es porque Él está viendo que van a venir dos cosas inicialmente. Uno, que Él ya no iba a estar físicamente para estarlos guiando, ahora era el Espíritu Santo que iba a venir en lugar de Él. Dos, que la gente iba a comenzar a tratar de buscar a Cristo a través de lo material, de lo físico. Jesús les dice: no vayan, porque cuando yo vuelva ustedes se van a dar cuenta, todo el mundo lo va a ver. Pero oren, porque la corrupción de los tiempos antes del Hijo del Hombre iba a ser tan severa como en los tiempos de Lot y de Noé juntos. Hermanos, tenemos que orar porque esos tiempos han llegado. Tenemos que orar porque nuestros hijos están expuestos a esta cultura. Tenemos que orar porque nuestras hijas están expuestos a esta cultura. Tenemos que orar porque somos hombres y mujeres que estamos expuestos a esta cultura. Y que así como Lot afligía su corazón en medio de aquel lugar llamado Sodoma, y Dios lo guardó enviando ángeles para socorrerlo, Cristo vendrá y sacará a su pueblo
en victoria, pero el pueblo tiene que estar afligiendo su corazón, orando, no dejando de orar, porque la ausencia de oración puede corromper nuestro corazón y nos puede hacer perder la visión clara de eternidad. Tristemente, hoy en día hay muchos cristianos que ya no oran, que creen que la oración es para las viejitas, que creen que la oración es nada más para los momentos difíciles. No, la oración, dijo Jesús, es siempre, siempre, siempre y sin desmayar. Está afligido, haga oración. Está contento, haga oración. Pídale a Dios de corazón y Él será pronto en fortalecernos y ayudarnos. El verso 31, el 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Exactamente, estamos en esos tiempos y por eso nos atrevemos a decir que estamos cerca de la manifestación del Hijo del Hombre en los cielos. En aquel día, dice el 31, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y estos textos nos hacen reseña del por qué debemos orar. Hermanos, debemos orar siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos exactamente en esos días donde Jesús está advirtiendo a sus discípulos de todas las épocas que tengan cuidado, que se acuerden de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Que se afanó tanto en las cosas terrenales que cuando ella fue sacada, iba saliendo con los ángeles y su familia, ella se volvió atrás pensando en su casita y en sus cosas materiales y quedó hecha una estatua de sal. Hermanos, todo lo que usted haya hecho en esta tierra, todos sus logros, no tendrán ningún valor en lo eterno. Disfrútelos, sí, procúrelos, no está mal, pero nunca pierda de vista su eternidad. Hay muchos que nos afanamos más por las cosas, por los bienes. Jesús le dice: mire, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, no descienda a hacer esto. No se preocupe por las cosas materiales, busquemos las cosas espirituales. Hoy en día hay mucha gente que se afana más por lo material que todo por lo espiritual, y eso está ocasionando un daño severo en la iglesia. Iglesia, sí, estamos de paso, sí, trabaje, sí, estudie, qué bueno, hágalo, pero sin perder de vista que eso no tiene ningún impacto a nivel eterno, y que nos puede pasar lo de la mujer de Lot, que hemos aferrado tanto nuestro corazón a las cosas materiales que cuando nos damos cuenta quedamos hechos una estatua de sal, porque el Señor quiere que nosotros vayamos desprendiendo nuestro corazón de estas cosas materiales. Sí, trabaje sin perder de vista el reino de los cielos. Sí, esfuércese sin afanarse, porque al final todo eso se quedará cuando Cristo venga. Debemos orar para que los afanes de esta vida no sean en nuestro corazón lo prioritario. Debemos orar y clamar a Dios para que nuestra vida espiritual esté siempre pendiente en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Dice ahí Pablo que todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará, llevándonos al mismo pensamiento de que muchas veces hemos querido ganar todo en esta tierra. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de esta tierra si pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted, hermano, si usted puede tener todas las riquezas que procura, si pierde su alma? Si hoy le llama el Señor, usted no se va a llevar nada. Usted lo único que se va a llevar es su alma, y tendrá que presentarse ante Dios. La oración nos ayuda a prepararnos para ese encuentro. Por eso es que el Señor nos advierte de que debemos orar siempre, para mantener un corazón íntegro, dependiente del Señor. La oración nos ayuda a mantener un corazón dependiente de Dios cada día. Ahora bien, vea lo que dice la parábola propiamente. Ya vimos el por qué había que orar, exactamente por lo que dice el contexto. Ahora propiamente veamos la parábola. Dice que había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había también aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Y dijo el Señor, oiga lo que dijo el juez injusto: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, la fe se sostiene por la palabra y la oración. Y la pregunta que lanza Jesús al final de esa pequeña parábola es muy significativa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O se ha perdido la fe porque ya la gente no ora, porque la gente ya no clama, porque la gente ya no adora, porque la gente ya no se está congregando, entonces dejó de orar porque solo en la iglesia oraba? No, hermano querido, cuando venga el Hijo del Hombre, tiene que hallar un pueblo lleno de fe, porque es por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Y usted tiene que fortalecer su fe en la oración y en la palabra. Esta mujer, lo que nos ilustra en realidad es una mujer que en medio de la crisis y de la injusticia en que ella está viviendo, ella persiste, y es lo que Jesús quiere hacernos entender con respecto a orar. Hay injusticia en la vida. Yo sé que usted pasa momentos difíciles, yo también los paso. Sé que hay momentos donde uno quisiera desmayar, hay momentos donde uno quisiera que todo siga su curso, mas Jesús nos hace ver que debemos ser como esta mujer, no desmayar por las circunstancias o la injusticia de la vida. Tenemos que comenzar a clamar, así como esta mujer clamaba a un juez injusto, perverso, que no temía ni a Dios ni respetaba al hombre. Y este hombre se vio movido por la indignación tal vez, y dijo: esta la voy a ahorcar seguramente si sigue viniendo, y le voy a hacer justicia antes de que la ahorque. Y Jesús dice: oiga lo que dijo el juez injusto. Si este hombre injusto respondió a una mujer que constantemente estaba pidiendo justicia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Ahí es donde entonces está la clave de la parábola. Persistamos en la oración, no dejemos que las circunstancias nos abrumen de tal manera que dejemos de orar. Hermano, qué triste, hay muchos que han dejado de orar. Tal vez porque están abrumados, porque están pasando momentos difíciles, porque se les ha hecho injusticia, porque tienen un esposo infiel, porque tal vez llegaron a un momento en donde sus hijos ya no lo valoran. Tal vez yo no sé cuál es tu situación, pero sí te motivo para que permitas que tu corazón ponga tu mirada en Dios hoy. Dios te hará justicia, y no solamente a nivel transitorio. Dios te hará justicia y te llevará a su reino. Por supuesto que el texto tiene que hablar de la venida del Señor. Hay cosas que humanamente tal vez no van a cambiar, y usted no se angustie por eso. Escúcheme, hermano querido, yo creo en el Señor y creo que hay cosas que cambian, otras que no. Estamos en un mundo imperfecto, pero le puedo decir que antes de que el Hijo del Hombre venga, Él tiene que hallar en mi corazón un corazón lleno de fe, sabiendo que Él tiene cielos nuevos y tierra nueva. Y lo que en esta tierra no se me ordene o no se me aclare, Dios me llevará a una tierra donde fluye leche y miel, a un cielo nuevo y tierra nueva, donde brilla la justicia y la verdad. Sí, siga orando para que Dios le solucione sus conflictos. Claro que sí, Dios es bueno y Él va a resolver, o Él va a intervenir según su voluntad. Pero no sea simplemente la oración para eso, sino más bien para que, así como esta mujer perseveraba ante un hombre injusto, porque ella creía que ese hombre tenía que hacerle justicia, cuánto más vuestro Padre Celestial les hará justicia a aquellos que claman. Cuánto más vuestro Padre Celestial les hará justicia a sus escogidos, a los que día y noche perseveran orando, esperando la redención, esperando cielos nuevos y tierra nueva. Jesús dice: ¿se tardará en responderles? Yo creo que no, porque el Señor tanto puede responder para cosas pasajeras como cosas eternas. Pero aquí el punto clave es la perseverancia. Yo no sé por qué usted ha dejado de orar. No sé por qué usted en algún tiempo oraba y ya no ora más. No sé cuál es tu situación que te ha desanimado, te ha desalentado. Pero en este momento yo te exhorto en el nombre del Señor: vuelve a poner tu vida de rodillas ante el Rey de Gloria. Que Dios
te llama a orar, a prepararse. Vuelve a buscar al Señor ahora que es oportuno, antes de que Él venga. Fortalece tu vida de fe en la lectura, en la meditación de la palabra y en la vida de devoción, de oración y de alabanza ante nuestro Padre Celestial. Padre bueno, yo oro por mis hermanos, para que traiga, Dios mío, un despertar en la vida de oración. Padre, perdónanos si nos hemos desalentado, si en algún momento hemos dejado de orar o hemos dejado de perseverar en la oración. Yo hoy te pido perdón, te pido que traigas un despertar, que pongas el querer como el hacer, Señor, que quites todo estupor, todo desaliento, todo desánimo, todo aquello que bloquea la mente y el corazón de mis hermanos, Señor. Y oro, Padre, para que pongas espíritu de oración en el corazón de cada uno, que tú, Señor, los atraigas a ti, Señor, que haya un fuego espiritual en ellos, Señor, para que ellos puedan volver a orar y a clamar con gozo y con alegría, con perseverancia y con fe, Señor. Máximo, sabiendo los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, Señor. Padre, trae un fuego espiritual a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Trae hambre de tu palabra, trae hambre de tu presencia, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Y si hemos contristado tu espíritu, Señor, Padre, Señor, y si hemos contristado tu espíritu, te pedimos perdón. Si tu espíritu se ha entristecido porque cual la mujer de Lot hemos puesto la mirada más en las cosas de Sodoma y Gomorra que todas en las cosas celestiales, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos que traigas ese despertar de oración en la vida de cada uno, niños, jóvenes, adultos, Señor, para que la fe no falte, Señor, para que cuando tú vengas halles a un pueblo esperanzado, esperándote, anhelándote cada día. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.